Buenas noches, clases. Sean todos bienvenidos a esta clase número 8 de autoconocimiento online. Es un honor para mí poderlos saludar una vez más. Soy Marilyn Martínez, instructora del conocimiento gnóstico, y el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es la regeneración. Muchos de ustedes nos han hecho preguntas muy interesantes sobre este tema porque han querido ahondar cada vez más en el crecimiento y la evolución del autoconocimiento. Sabemos que existen una cantidad de dudas que evidentemente pues van a ir surgiendo a medida de que estudiamos los libros, a medida de que vamos leyendo cada vez más la información, pues vamos a ir sintiendo esa necesidad de saber, de tener respuesta y de poder ir entendiendo la condición psicológica en la que cada uno de nos encontramos. Este tema, la regeneración, tiene áreas muy interesantes en las que nosotros debemos ahondar, especialmente desde el punto de vista de la psicología humana, desde el punto de vista del interior de cada uno de nosotros. ¿Cómo nos observamos nosotros? Recuerden que en la clase pasada que hablamos sobre este tema, les di unas clases y les di también una práctica que se llamaba observador observado. Esta práctica los va a ayudar a ir indagando, descubriendo dentro de ustedes, dentro de cada uno de esos procesos que vivimos en el día a día, en la convivencia, en los quehaceres, en los eventos, pues vamos a ir evidenciando dentro de nuestro comportamiento una cantidad de cosas que no sabíamos que teníamos, pero que no podemos asustarnos e incluso podemos llegar a sorprendernos de descubrir la cantidad de cosas que vamos aceptando dentro de nuestro interior. Recuerden que el hombre es lo que es su vida, y eso fue una de las frases que les di al principio de la clase anterior. ¿Por qué? Porque los eventos que nos ocurren son los mejores espejos que tenemos para saber cómo estamos, para saber en qué condición nos encontramos a nivel psicológico y cómo podemos ir avanzando en estos estudios del autoconocimiento. Sabemos que existen muchas áreas de la psicología humana que debemos lograr descubrir, pero que no es imposible. Lo más importante es que no pierdan el incentivo, la motivación y el ánimo de ir conociendo su propio estado psicológico. Una de las situaciones más interesantes dentro de los procesos del estudio de la psicología humana es descubrir por qué nosotros somos víctimas de las circunstancias. El maestro Samael define la regeneración en áreas fundamentales que para esta clase definimos en 4 aspectos, porque es muy amplio el tema en sí. El tema del psicoanálisis, del estudio interior, tiene mucha amplitud. Entonces vamos a tratar de sintetizarlo para que podamos entender a qué se refiere el maestro Samael cuando nos habla de la psicología, de la reflexión y del estudio que deben existir dentro de nosotros. Resulta interesante que él nos dice que una de las cosas que más hacen sufrir a las personas o los mantienen en un estado total de ansiedad y de búsqueda interior, de querer solucionar, es cómo modifica las circunstancias de la vida. Todos queremos saber cómo logramos resolver ciertos aspectos de nuestra vida y por qué no lo logramos, por qué se hace tan difícil dentro de la parte, en este caso, de los procesos de la vida, por qué nosotros nos ocurren cosas que no las entendemos o que simplemente no logramos verificar el método para solucionarlo. Entonces, él nos explica que hay 3 áreas fundamentales que el hombre debe estudiar para lograr una verdadera regeneración. El término regeneración, él lo define como la urgente necesidad que tiene el hombre de transformarse a nivel genético, a nivel de su psicología, pero también a nivel de sus energías sexuales, a través de la transformación de la parte biológica. Por supuesto, durante los estudios del conocimiento gnóstico que hemos tenido, nosotros hemos hablado con ustedes de todo lo que tiene que ver con la regeneración humana a través de la sexualidad, a través de un trabajo de formación y transformación sexual. No es una excepción este tema, que vamos a hablar un poco de eso. Pero el caso que nos da el maestro, él nos amplía 4 aspectos fundamentales
Y uno de esos es que debemos regenerar nuestros sentidos, regenerar nuestra manera de pensar, regenerar nuestras emociones y regenerarnos a nivel sexual. Él lo indica a través de estas áreas de estudio psicológico porque es más viable, más factible lograrlo cuando la persona verdaderamente se estudia en estas 4 áreas, cuando se da cuenta a nivel de las circunstancias de la vida, de los eventos diarios, de cómo lo va a ir logrando. Él nos enfatiza que la mente está enfrascada en los 5 sentidos. Cuando nosotros entendemos o estudiamos un poco lo que es el mundo interior, acuérdense que tenemos un área que es el mundo exterior, donde nos desarrollamos, el trabajo, el diario vivir, la convivencia con la familia, etc. Y otro es el mundo interior, es el mundo psicológico, interno de nuestras emociones, cómo estamos nosotros, cómo nos sentimos, cómo estamos emocionalmente. A veces estamos sonriendo, pero interiormente estamos preocupados o tristes. Tratamos de mantener una cotidianidad con el resto de las personas que nos circundan, pero en nuestra parte interna podemos estar deprimidos, podemos estar molestos por algo, podemos estar a punto de llorar, pero contenemos todas esas emociones para que el mundo exterior no observe lo que está pasando dentro de nosotros. El maestro Samael enfoca estas 2 áreas y le da mucha importancia al mundo interior. ¿Por qué? Porque más que el resultado de la vida externa, que es lo que generalmente muchos autores tratan de enseñarnos a transformar a través de distintas prácticas, a través de distintas metodologías. Hoy en día hay un amplio estudio científico de lo que es pues la ley de atracción, la ley de la reciprocidad, la ley del karma. Y entonces hay una cantidad de información que se está dando, pero se deja de estudiar lo verdaderamente importante, que es el mundo interior, que es la persona dentro de sí. Queremos resultados rápidos, pero no hacemos cambios internos. Entonces, en este sentido, el maestro Samael es muy enfático. Dice, es imposible que el hombre logre una transformación en el mundo exterior si no hay un impacto en el mundo interior. O sea, tiene que haber una revolución, una restauración interna para que físicamente se pueda ver en el mundo exterior. En este sentido, él nos dice que es necesario educar la mente. Una de las cosas que más afecta a la persona que busca en este conocimiento la regeneración de su vida es la mente. Recuerden que el cerebro contiene, nos dice el maestro Samael, contiene la mente, pero la mente es la que envía los pensamientos, es la responsable de la producción de los pensamientos. Y el cerebro es como el contenido, es la que la sostiene a nivel biológico. Obviamente a nosotros nos hacen un estudio o le abren la cabeza a alguien y le revisan, pues ven es una materia gris llena de células y de neuronas, pero no ven la mente como tal, porque la mente es un cuerpo de tipo etérico, está en otra dimensión. Pero nosotros proyectamos una cantidad de información que nos llegan en forma de pensamientos. Entonces nos preguntamos, si dentro de mí me buscan el cuerpo mental, no lo encuentran, pero en mi mundo interior hay unas grandes realidades que son todas estas situaciones que hablábamos ahorita. Me puedo sentir triste, me puedo sentir frustrado, me puedo sentir molesto, puedo sentir hambre, puedo sentir ganas de correr, tengo a veces ganas de salir a la calle a gritar. Todas esas emociones, todos esos pensamientos, todas esas voces que si no me ubico puedo terminar hablando solo, puedo terminar qué sé yo, cometiendo cualquier locura, como las situaciones terribles que muchas personas pasan cuando deciden quitarse la vida, que es algo muy triste. Esa es una persona que definitivamente en su mundo interior colapsó porque no tuvo la asistencia para hacer los procedimientos necesarios para ayudarla, para que pudiera gestionar todas esas emociones. Para que eso pueda suceder, el maestro nos define que la vida en sí es una impresión. Y el canal para recibir las impresiones de la vida y que nuestro cerebro lo pueda traducir como vida
Es decir, les voy a poner un ejemplo sencillo que da el maestro Samael en el libro Educación Fundamental, que se los voy a dejar aquí para que lo vean y en el link. Él nos enseña que, con un ejemplo básico, dice, la persona se levanta en la mañana de la cama, al abrir los ojos comienza a observar, a recibir impresiones. ¿Ok? La primera impresión del espacio físico donde se encuentra su habitación, su cuerpo, todas las funciones vitales del cuerpo. En ese momento el cerebro comienza a recibir una cantidad de impactos, de información e impresión que tiene que traducir. Y lo traduce dándonos el hálito de decir que está vivo, de levantarse de la cama, de lavarse los dientes, la sensación de lavarse los dientes, el tocar las cosas, el oler el espacio, cómo huele el ambiente, el sabor después de los alimentos. Todas esas impresiones es a lo que nosotros llamamos la vida. El maestro Samael nos dice que la persona traduce su vida según lo que los 5 sentidos le envían en forma de impresiones. Pero hay impresiones normales o positivas, que son estas que nos indican que estamos vivos, que debemos resguardar el cuerpo, que debemos alimentarnos, que debemos trabajar, que debemos mantener nuestra cotidianidad. Pero está otra área, ¿verdad?, de nuestros sentidos, que él nos indica que es cuando la persona recibe impresiones de tipo negativa que no sabe traducir. Entonces, él nos indica que en medio de las impresiones se califican negativas porque son acciones egoicas. Cuando una persona nos grita, cuando vemos a personas haciendo cosas que no son y nos parece desagradable, cuando en sí el ejemplo que podamos estar experimentando. Entonces, que nuestro cerebro lo traduce como algo negativo, como algo peligroso o como algo malo. Esa traducción de la información tiene un receptor. Entonces, él nos indica que ese receptor en nosotros es el mismo agregado psicológico, nuestros defectos, el ego. Y el ego a veces nos busca impresiones que nosotros no necesitamos. Para ponerle un ejemplo, uno de los alumnos me decía en clase, es que yo a veces voy en el bus, estoy trabajando un defecto psicológico de la ira, de lo que sea, y voy en el bus, en lo que voy enfocado a mi trabajo, volteo a mirar hacia la ventana y veo algo desagradable, qué sé yo, un loco, una persona en la calle desnuda, un borracho orinando, cosas que yo no tenía que ver, pero ¿por qué volteo? Precisamente para ver eso desagradable. ¿Qué hace ese clic de que yo voltee o que maneje mi físico para ver cosas que no quiero ver, que definitivamente no quiero ver? Entonces, hablábamos sobre este tema y le explicábamos estas áreas de que el ego tiene en la parte subjetiva, pues obviamente tiene energía, tiene materia y tiene conciencia. Al tener energía, pues activa en nosotros la necesidad de, a través de los 5 sentidos, de él buscar alimento. Él busca eventos e impresiones que lo alimenten, que lo mantengan con vida. Recuerden que necesita alimentarse, necesita conciencia, y la materia es el cuerpo físico, somos nosotros. A medida que nosotros le prestamos el cuerpo físico, pues evidentemente él se va a ir alimentando y expresando cada vez más en el diario vivir. Entonces, el maestro Samael nos dice, por eso la necesidad urgente de educar los sentidos. No es que usted va a estar por la vida evitándolo todo, pero sí vas a llegar al punto de saber cómo transformar lo que viste, cómo digerirlo. Y es ahí donde ocurre lo que llama el primer choque consciente. Un choque consciente es una actividad psicológica que activa la parte neural en nosotros para evitar alimentar nuevos yoes, para evitar alimentar incluso los agregados que ya tenemos. Si veo a una persona muy hermosa que se acerca a mí, no traduzco, no me pongo, ay, qué lindo, qué bellos ojos, qué X, no. Simplemente me ubico en el hecho de que yo estoy sentado, estoy en lo que estoy, o estoy comiendo, o estoy haciendo mi actividad. Al enfocar la impresión en esto, pues le quito la importancia a eso que pasó en el momento, a eso que mis ojos vieron, a esa parte
que sentí, a esa parte que olí ese perfume. En todos estos trabajos de la autoobservación, la persona va a ir descubriendo un campo inmenso de trabajo. Hay muchísimo que descubrir en nosotros para nosotros ir evolucionando a nivel del estudio de nuestra psicología. Este es un trabajo conjunto que debemos ir haciendo con una completa observación. La observación de la que les hablé en la clase pasada es fundamental para lograr uno triunfar en este trabajo de la revisión de nuestros sentidos. En este caso, la regeneración. El maestro Laxmi lo define como una necesidad imperante de nosotros educar la mente. Obviamente, cuando él nos habla de esto es muy amplio. La mente, para educarla, es prácticamente un trabajo de toda una vida. ¿Por qué? Porque es una observación instantánea y consciente y constante. O sea, no es un trabajo de ya eduqué mi mente y dejé de pensar cosas que no debía pensar, pero todos los días recibo impresiones. A cada instante las tengo y las necesito. Porque de hecho el maestro Samael enfoca y enfatiza que la persona tiene que tener obligatoriamente impresiones. Una persona sin impresiones muere. Dice, muere porque no puede soportar la vida sin esto, y de esto han hecho experimentos terribles en la historia de la humanidad. Muchos están registrados de personas que las encierran en espacios confinados, sin ningún ruido, en oscuridad absoluta, sin recibir ningún impacto visual, ni de sonido, ni auditivo, ni cosas que tocar, y enloquecen. Las personas no aguantan estar en esas condiciones ni a veces ni 5 minutos, no soportan tanto silencio. Y es porque somos receptores de información. Lo importante de esto es entender que nuestro cerebro necesita constantemente estar recibiendo información. Incluso mientras dormimos, estamos recibiendo información, estamos captando el espacio donde estamos. Por eso escuchamos los sonidos de los animalitos de la noche, sabemos el espacio donde estamos, sentimos el espacio donde estamos, y trabaja nuestro cerebro y nos los muestra a través de impresiones como lo son los sueños. Entonces, la regeneración es muy profunda a nivel de los sentidos, porque lo que tenemos que aprender es a transformar lo que llega, a saber elegir lo que me está mostrando la vida, si esto me sirve, si esta impresión no me sirve. Personas que se acostumbran a través de sus teléfonos o pantallas o como sea, a ver imágenes de violencia, a ver imágenes, películas de terror, que hoy el terror ha sido una cosa que ha agarrado un boom a nivel de las películas terribles, que prácticamente hay más películas de terror que películas que dejen mensajes positivos. Entonces, esto va generando en la persona un vicio de impresiones terroríficas y negativas. Y eso va quedando en la información en nuestro cerebro, capturando toda esa cantidad de cosas de un bagaje que no nos sirve para nada. Ahí es donde tiene que actuar en nosotros algo maravilloso, que es el sentido de la inteligencia. La persona tiene que lograr tener la capacidad inteligente de decidir qué impresiones va a aceptar, va a mantener o va a contener dentro de sí. Es evidente que no es fácil, pero es posible. Es posible porque otros lo han logrado y nos lo han dicho. Ustedes pueden hacer esto y más que yo. Es decir, que nosotros tenemos la capacidad de hacerlo y lo necesitamos. Si nosotros queremos avanzar en áreas de lo que es el autoconocimiento, definitivamente necesitamos aprender a regenerar los sentidos, a regenerar lo que vemos y a regenerar lo que tocamos, los aromas, no darle traducción a las cosas. Hay personas que tienen que entender que el ego es memoria, y nos confirman a veces y nos los comentan. Un perfume me recordó un lugar que visité hace años, y vino a mi memoria todo lo que experimenté en ese lugar hace 20 años, con un olor, un aroma, que nos indica que el ego es memoria, el ego es tiempo, él vive en el tiempo y por eso tiene que morir en el tiempo. ¿Por qué? Porque genera dentro de la línea del tiempo una cantidad de impresiones, olores, sensaciones, cosas que vimos,
Y todo esto se va quedando en la información en nosotros. Otra de las cosas que nos enfoca el maestro Samael, que es muy necesario lograr aprender a regenerar, es lo que pensamos. Vamos paso a paso. Nos entra una impresión. Si yo no la traduzco, voy a pensar en ella y voy a crear pensamientos con esa impresión que acabo de ver, que acaba de ingresar. Pero si yo regenero mis pensamientos, mi manera de pensar, a través de una comprensión de lo que estoy viendo, si no me sirve, ¿para qué pienso en eso? Si lo que estoy percibiendo de aquella persona que me gritó, cuando es en el caso de situaciones agresivas, que estás en una reunión y alguien te grita de una forma o te habla de una manera descortés o muy grosera, es evidente que es una impresión que choca, pero ¿cómo la transformo para que no afecte mis pensamientos y para que no afecte mi convivencia en el lugar? Entonces, una de las cosas fundamentales es aprender lo que es el autocontrol de nosotros mismos. Tenemos que aprender a controlar la materia. Por eso les decía hace un momento, el ego es energía, materia y conciencia. O sea que él requiere manejar el físico. Pero si yo me apodero, me adueño de mí y me hago cargo de cada movimiento, pues sé cuándo callar, cuándo hablar, cómo hacerlo, cómo ser la persona más educada para responder, tener ese talento de saber resolver las situaciones con armonía. Pero lo más importante no es solo de forma, sino de fondo. Otro caso es que la persona aprende todos estos talentos a dirigirse, a expresarse, a ganar una situación o una batalla sin pelear, simplemente hablando, pero a nivel de lo que piensa, cuando termina la situación o pasa el evento, sigue pensando en el evento, sigue molesto, queda preocupado o queda triste o en su peor caso queda hablando solo. Fue lo que les dije al principio. El ego, al tener memoria, al tener energía y materia, pues hace eso. Termina la persona hablando consigo mismo, discutiendo. No le hubiera dicho esto, le hubiera dicho aquello, hubiera respondido así, hubiera... Entonces, cuando ocurre eso, definitivamente pudo haber sostenido el evento físico, pero en el mundo interior está en caos. Y esa es la parte más peligrosa de todo esto. Una clave que les voy a dar para lograr el regenerar la manera de pensar es saber interpretar lo que el ego quiere malinterpretar. El ego como energía, como materia y como conciencia es egoísta, es ensimismado, siempre siente que a uno lo hieren, que a uno lo ofenden, que a uno lo maltratan. El ego tiene esa cualidad. Él siempre es el centro de atención, hace mucha bulla y generalmente pues quiere estar en todo. Entonces cuando una persona, que en el caso de está en la calle, pasa un amigo, lo ve, no saluda, cuando llega a la casa, ¿qué piensa? No me saludó. Hubo un psicólogo muy inteligente que dijo un día, quítele el mí y el me o el a mí. No me saludó, no. Diga, no saludó, no llamó, no vino. No, pero no piense, no me llamó, no me saludó, porque es como un insulto, una ofensa a su propio agregado psicológico, a su propia personalidad. Entonces diga, la persona a lo mejor no me vio y no me saludó, pero vaya usted y salude. Entonces ahí es donde uno se va dando cuenta que el ego, además de que es tonto dentro de sus manifestaciones, nos hace tener comportamientos absurdos, porque es muy fácil traducir las cosas para generar controversia. Es mejor traducir las cosas en los hechos. Por eso nos dice el gran Kabir Jesús, dice, por sus frutos los conoceréis. O sea, por lo que hacemos, no por lo que decimos. La gente puede decir muchas cosas, pero ¿qué hace? ¿Cuáles son los hechos reales de las cosas? Por eso hay que sustentar la verdad en hechos, no en habladurías. El ego en este caso es muy hablador, ¿ok? Les va a estar mandando mensajes que lo hagan sentir a usted incómodo, que lo hagan sentir a usted molesto con la situación,
que lo hagan sentir a usted menospreciado, que le faltan el respeto. No, hay que irle quitando ese aspecto, el mí, el yo, el mí mismo. Me lo dijo a mí me hizo tal cosa, a mí no me saludó, no. Elimine eso. ¿Por qué? Porque ayuda a uno a transformar las impresiones, ¿ok? Ayuda a uno a ser más inteligente en este manejo de las emociones también, que es el segundo aspecto. El maestro Samael nos dice que debemos regenerar la manera de sentir y de nosotros canalizar o manejar las emociones. Nosotros a nivel emocional somos muy dúctiles, muy maleables, muy manejables. Podemos estar riendo en un momento y después llorando, ¿ok? O al revés o viceversa. Podemos estar felices y después muy molestos. Entonces, cuando una persona tiene estos movimientos dentro de sus emociones, nos indica el maestro que es una persona que no es dueña, no sabe gestionar sus emociones y por ende le falta regenerar esa área. ¿Cómo uno regenera las emociones? A través de la coherencia. Él nos indica que la coherencia, la lógica y el sentido común nos ayudan a manejar las emociones. Una de las cosas que les dije ahorita, el ejemplo de quitarle el mí y la ofensa personal a las cosas que ocurren. Y otra de las emociones tiene que ver que si realmente es lo que estás viendo o es tu imaginación que está creando la situación. Todo en la vida, en muchas ocasiones, se disfraza de una cosa y resulta ser otra. Por eso nosotros a nivel emocional somos tan manipulables como sociedad y como masa. Hay estudios en psicología muy profundos sobre eso, sobre la manipulación de las masas. Porque las personas en grupos grandes son más fáciles de manipular. Porque la persona no es que no sepa lo que está pasando o vea que lo que está pasando está mal. Es que se preocupa más por la opinión del colectivo sobre ella que hacer lo correcto. Entonces, por eso la humanidad siempre ha sido manipulada y manejada por las diferentes políticas, por los diferentes sistemas económicos, sistemas religiosos, sistemas de toda índole. Porque la persona se preocupa más por el qué dirán de ella, qué opinarán de sí, a hacer lo correcto. Entonces, cuando conseguimos a una persona que sabe gestionar sus emociones, que sabe regenerar lo que siente, pues es una persona libre, una persona que no está esperando aprobación de un colectivo, no está esperando la opinión de los demás para hacer lo correcto. Ahí es donde yo les invito a que verdaderamente hagamos siempre lo correcto. ¿Por qué uno se preocupa porque lo aprueben o lo desaprueben? No, simplemente haga lo que es coherente, lo que es lógico y consciente para usted. Eso es una persona que está regenerando su manera de sentir, está regenerando su manera de actuar ante los eventos difíciles de la vida y sabe definirse. La persona que sabe definirse, que sabe decidir, es una persona libre. Y las personas libres son conciencia pura. Eso es muy importante. No es un liberalismo subjetivo. Estamos hablando de una libertad consciente, coherente. ¿Qué busca el ser? ¿Qué busca el Cristo a través de este trabajo de la regeneración dentro del hombre y de la mujer? Busca que sea una persona que siempre piense en el colectivo, en el bien de los demás, en el bien de la mayoría. Una persona que no piensa en el bien de la mayoría no es un regenerado. De hecho, el maestro Lasmi lo define como un degenerado. Es una persona que está lleno de crueldad, de ambición personal, de codicia, de su propia persona, no le interesa a la gente. Ese tipo de personajes, ¿verdad? Dentro de este sistema que de por sí genera una sociedad egoísta, cruel y ambiciosa, pues obviamente en el sistema entra muy bien, pero dentro de este camino de la conciencia pues le va mal y choca con todo el mundo porque evidentemente pues no le importa a nadie, le importa es a sí mismo. Entonces es un degenerado, nos dice el maestro Lasmi. En eso hace énfasis muy amplio de las distintas áreas de la psicología humana que tienen que ver con esto. Otra de las áreas de la regeneración, y en este caso una de las más importantes,
es la regeneración sexual. El maestro Samael aquí enfoca el hecho de que para lograr regenerar nuestra manera de pensar, de sentir, de actuar y obviamente nuestros sentidos, tenemos que regenerarnos a nivel de la sexualidad. Una persona que está acostumbrada a hacer un mal uso en su vida sexual es una persona degenerada totalmente. Un hombre o una mujer que no le ven problema a vivir libertinamente, tener varias parejas o eh, casarse, divorciarse, casarse muchas veces, es una persona que definitivamente es un degenerado. Ellos lo definen así por ser seres conscientes, maestros que hicieron un trabajo sobre sí mismos, sobre esto de la rectitud. No es fácil, no es fácil porque le exige a la persona una coherencia de sí mismo, una coherencia de su propia valía y de saber hasta dónde la persona es capaz de comprender los eventos que está viviendo. Es importante en este punto de la regeneración sexual que la persona entienda que para lograrlo tiene que hacer un súper sacrificio, es decir, tiene que buscar hacer una transformación interna profunda y ser sincero consigo mismo. Acuérdense que en todas las clases yo les he hablado a ustedes de la sinceridad. Es importante que la persona sea sincera consigo mismo. Una persona que está en estos estudios y quiere saber de ellos, quiere indagar, ustedes me piden libros, yo les paso libros, quieren información de algún tema, con gusto les respondemos. Pero si no toma en serio el camino de la regeneración, es muy difícil que avance, más se llena de información muy valiosa, pero queda a nivel intelectual. No se hace un hecho de vida, pues la regeneración es un trabajo en hechos, no en pensamientos o en un trabajo de mecánico intelectual de creer que sabe mucho o maneja mucha información de la doctrina gnóstica. Se necesita que en sus hechos de vida sea una persona que realmente está buscando regenerarse. En el psicoanálisis, Sigmund Freud hace un estudio profundo donde él nos explica que la sexualidad influye dentro del comportamiento humano de manera directa. Una persona que en su vida sexual, quizás en su vida humana, es un profesional, una persona muy educada, muy elocuente, con una estructura en su personalidad muy bien elaborada, pero en su vida sexual es un degenerado, es una persona que cae en toda clase de vicios, de placeres y de costumbres que son fetiches de lo peor, es una persona que definitivamente está fracasado, así tenga muchísimo dinero. ¿Por qué? Porque no tiene que ver con un fracaso material a nivel de su economía, sino con un fracaso psicológico. Es una persona que le queda muy difícil un crecimiento interior, tiene que hacer grandes cambios revolucionarios para lograrlo. No es imposible, pero es difícil si no le pone corazón a querer hacerlo. El maestro Samael en esto es muy sincero, pues él establece que toda la problemática de la caída edénica, toda la problemática humana, social, colectiva, tiene sus raíces en la sexualidad degenerada, en la degeneración animal, le llama. Es la humanidad que cayó en los peores vicios, placeres y costumbres que son dantescas, una cosa espantosa, y la podemos ver hoy en la sociedad, no estamos muy lejos de verlo, incluso a través de las redes sociales, de los TikToks y todas estas cosas que montan. La juventud no le tiene problema a desnudarse, a mostrar su cuerpo, en fin, a una cantidad de fetiches que se ve en una sociedad que está en el camino de degeneración total en cuanto a la sexualidad, pues no se respetan a sí mismos. Si la persona quiere triunfar a nivel del autoconocimiento, a nivel del estudio de su psicología, definitivamente tiene que hacer una sinceridad de su parte sexual, de cómo realmente lo está viviendo, cómo realmente se respeta a sí mismo y cómo se observa a nivel social. Es importante porque vemos con preocupación que siendo esto el enfoque
más valioso, más importante dentro del conocimiento gnóstico y de las personas que están en búsqueda de esto, incluso estudiantes gnósticos, pues no lo logran, no logran avanzar, pasan muchos años dentro de estos estudios, muchos años leyendo muchas obras, haciendo prácticas, pero en la parte de la sexualidad están lo que el maestro Samael define es una persona que está fracasada. ¿Por qué? Porque está degenerado a nivel sexual. Entonces, la raíz del ego es la sexualidad mal vivida. De ahí se alimentan todos los yoes. Más adelante, en una de las clases les vamos a hablar un poco de esto porque es bastante amplio. Tiene muchísima tela que cortar este tema, pero es importante que lo sepamos. Entonces, para nosotros lograr la regeneración necesitamos estudiarnos en estas 4 áreas. Regenerar nuestros sentidos para poder transformar las impresiones del día a día, regenerar nuestra manera de pensar, regenerar nuestra manera de sentir, nuestras emociones y regenerarnos a nivel de la sexualidad. Es fundamental. De verdad que hoy en día se hace muy importante que la persona que quiere avanzar en los estudios gnósticos tenga claro esto. La sexualidad lo es todo. Usted puede estar haciendo todas las prácticas perfectamente, usted puede ser muy disciplinado, pero si es indisciplinado y degenerado en la sexualidad, le queda grande el trabajo. De verdad que esta clase se centra fundamentalmente en entender que nosotros tenemos que hacer transformaciones conscientes. Una persona que no está haciendo transformaciones conscientes definitivamente no avanza, se queda estancada en muchas áreas del conocimiento, así tenga la información a la mano. Entonces es consciente porque tiene que sincerarse de la urgente necesidad que tiene de hacer una regeneración. La persona que quiere hacer verdaderamente el camino de la regeneración tiene que negarse a sí mismo. ¿Qué es negarse a sí mismo? Es una persona que tiene que negar sus propios vicios, sus propios placeres, sus propios deseos y apetencias. Tiene que ser ácido a nivel psicológico con esos defectos en él. Tiene que ácido en el sentido de ser fuerte. El maestro llamaba esto la psicología del hombre salvaje. ¿Por qué la psicología del hombre salvaje? Porque es una psicología que exige que la persona sea fuerte consigo mismo, que no se permita cosas. Pero si nosotros vemos hoy en día cómo está la sociedad a nivel de estos estudios de la psicología y de la búsqueda de la paz, porque eso es otro término mal empleado que no está ayudando en nada, sino que tenemos una generación cada vez más de cristal, es que todo lo que te reste paz, aléjate de aquello. Eso es muy fácil, uno salir corriendo cuando una situación se pone difícil o con fuego, bien fuerte, ¿no? Pero no, uno tiene que estar ahí, uno tiene que enfrentarlo y tiene que saber cómo triunfar sobre las cosas. Saber triunfar está fundamentado en la propia coherencia, como se los dije hace un momento. La persona que tiene la propia coherencia, tiene sus propios valores, tiene sus principios éticos, morales, bien establecidos, es una persona que no importa bajo qué situación difícil, confusa, cargada de fuego, porque nosotros hablamos del fuego, son situaciones candelas, situaciones candentes, pero se mantiene ahí firme, es una persona que está demostrando que tiene la capacidad de regeneración, de querer cambiar, pero lo más importante de aceptar su realidad, de aceptar lo que está pasando y cómo yo gestiono mi manera de reaccionar, de actuar y de sentir ante lo que estoy viviendo. De eso se trata el autoconocimiento. Mientras más ustedes se descubran dentro de su interior, más libres van a ser, más coherentes, más conscientes y más libertad para manifestar áreas de la conciencia que le permitan crecer, porque es la finalidad. De eso se trata todo lo que hacemos los instructores gnósticos del mundo. Buscar que las personas conozcan un camino, una doctrina que nos permite lograr lo que todos anhelamos, que es ser felices. De verdad que el día de hoy, pues ya con el tiempo cumplido de lo que es la clase, esperamos que sea de su agrado, que les sirva
Y toda pregunta que sigan teniendo, no duden en preguntarme aquí abajo en los comentarios. Nosotros vamos a darles respuesta oportuna. Agradecemos el día de hoy la presencia de todos ustedes y esperamos que esto pues los ayude a evolucionar, pues es el objetivo de todos nosotros. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima clase.